La polémica de Isaías Lafuente. Bueno, la impactante noticia es que el cadáver de un niño de 7 años ha permanecido 20 horas en el sofá de su casa en Fuenlabrada, en Madrid, antes de ser trasladado al tanatorio. Parece que la funeraria pidió una cantidad de dinero para hacerse cargo del cuerpo del que la familia no disponía. Y a partir de ahí hay diversas versiones sobre lo sucedido. La asistente social los asesoró, los ayudó en las consultas a las funerarias, en los trámites, pero lo cierto es que pasó casi un día hasta que el cadáver del pequeño fue trasladado y la situación pudo ser resuelta. Es cierto, desde luego, que nos encontramos ante una situación excepcional, pero que suscita múltiples preguntas. La primera, sobre lo que sucede en nuestro país cuando una familia no tiene recursos económicos, o dice no tenerlos, para hacerse cargo de un sepelio. La segunda, sobre el elevado coste de un procedimiento que es inexcusable tras un suceso que es inevitable. Y la tercera, casi filosófica, ¿por qué una sociedad en la que el nacimiento está cubierto por la sanidad pública, lo que sucede después de la muerte, sin embargo, sigue siendo de pago? Jesús Pozo, director de la revista Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Hola, Jesús. Juan José López Vivas, vicepresidente de la Patronal Nacional del Sector Funerario, buenas tardes. Buenas tardes. Juan José, comienzo por usted. ¿En una situación es algo frecuente que una funeraria no se lleve un cadáver, aunque esto tiene matices, este episodio, por falta de dinero? Es muy raro, ¿no?, que pase eso. Es una situación excepcional totalmente, porque esa situación de una familia sin recursos económicos o un indigente ocurre todos los días en España, múltiples veces, y no se da la situación que han contado ustedes al inicio del programa. Claro. Entre los documentos que hemos consultado, señor López Vivas, está un informe de la OCU que pone el precio medio de un entierro, de un funeral, de los gastos cuando uno se muere en España, en torno a los 3.500 euros. Para que todo el mundo lo sepa, ¿con este dinero qué se paga exactamente? Pues mire, la cifra que usted ha dado, que no la decimos nosotros como patronal, sino la dice efectivamente la OCU, la cifra en 3.400 euros de media en el territorio español. Habría que analizar qué es lo que conlleva, como usted bien ha dicho, o qué se paga con ese dinero que estamos comentando. Pues mire, en un servicio funerario intervienen más de 10 agentes sociales. Interviene la funeraria, intervienen floristerías, intervienen los servicios médicos, intervienen psicólogos, forense, restauración, la iglesia, las administraciones públicas. O sea, es todo el contexto y toda la tramitación que lleva el servicio es muy amplia. Sí sería bueno precisar que del total de esa factura, sí, que la OCU cifra de 3.400 euros, solamente el 49% aproximadamente es el que la funeraria factura. Ya. Hay otra parte muy importante, como es los impuestos, que suponen prácticamente el 20%, y los gastos de la inhumación, que en el 99% de los casos son las administraciones públicas, son los gastos de cementerios, que no corresponden ni están en manos de la funeraria. Pero de esos servicios, todos los que son obligatorios deberían ser cubiertos, ¿no?, de alguna manera. Es decir, no entiendo ni que haya que pagar al forense, pues porque la familia a lo mejor no quiere forense. Es decir, esto será una obligación del protocolo, bueno, pues que lo pague el Estado, que lo cubra. Y lo segundo, lo que ya no entiendo de ninguna manera, es lo de los impuestos, el valor añadido. No sé qué valor añadido se puede encontrar cuando alguien, desgraciadamente, pues acaba con sus días, ¿no? Pues mire, es una guerra que llevamos desde la patronal desde hace ya mucho tiempo, porque en los últimos años y en los años de la crisis se agravó esa situación. Antes los servicios funerarios estaban grabados con un IVA reducido, pero a partir del inicio de la crisis y los cambios impositivos que produjo, se retiró esos servicios del IVA reducido, y ahora mismo pagamos el 21% como si fuera un artículo de lujo. El 21%. Qué barbaridad, de verdad. O sea, ¿no ha habido ninguna iniciativa parlamentaria para reducir este IVA? Pues sí, curiosamente, hace unos meses se presentó una iniciativa, una proposición no de ley, en la que, conjunto con el IVA cultural, precisamente, sí. en la cual el IVA cultural sí se aceptó esa reducción,
pero el IVA de los servicios funerarios no se aceptó. Ya, lo que pasa es que tú puedes ir al cine o no, puedes ir al teatro o no, pero morirte te vas a morir. Es decir, no se puede aplicar un IVA de lujo para algo que es absolutamente inevitable. Es una cosa... Es que más, como se bien ha dicho, es obligatorio. Nadie puede realizar un servicio funerario si no es a través de los procedimientos que tiene establecida la administración, con lo cual todos esos pasos están perfectamente arreglados y yo digo, es obligatorio el cumplimiento, no se puede optar. Y es una de las condiciones esenciales que decimos que el IVA contempla para ser reducido, ¿no? Que es indispensable su uso. Jesús Pozo, quería comentar también contigo algo que seguro que interesará a los oyentes de La Ventana, que es el mapa de la desigualdad en España también cuando te mueres. Es decir, la ciudad más barata es Cuenca, me parece que te puede costar del orden de 2.000 y poco euros, y la más cara es Barcelona, que ahora mismo supera los 6.000. Sí, bueno, yo creo que ahí deberíamos de calcular la renta de cada ciudad y lo que cuesta el precio del metro cuadrado, por ejemplo, para luego pagar un cementerio, ¿no? Y una empresa no paga los mismos impuestos en Cuenca que en Barcelona tampoco, ni tiene que tener el mismo número de empleados. Yo creo que José Luis López Vivas te podría contestar a eso perfectamente, pero claro, es que aquí estamos calculando que una empresa funeraria tiene que estar en disposición de trabajar todos los días del año 24 horas al día. Eso es verdad. Que eso tampoco se calcula. Claro. Y luego, sobre todo, lo que estabais diciendo del IVA, que a lo mejor Juan José López Vivas no quiere hacer los números, no es más diplomático que yo, es que son 400.000 fallecimientos al año en España y por ese término medio, pues claro, a lo mejor el IVA es muy goloso, ¿no?, para la administración. Pues sí, es mucho dinero, ¿eh? Es muchísimo, ¿no? Es que estaba haciendo números, es que es muchísimo dinero, efectivamente. Pues son 400 millones a lo mejor, o 300 y pico, ¿no? Hombre, supone una media de 600 euros por cada servicio aproximadamente. Pues ya está. Pues calcular. 250. Pues ya está, 2.000 y pico. Una calculadora. Pero sobre el tema de la disparidad del precio de los servicios, hay un matiz que debemos puntualizar, que en los estudios que hemos hecho desde nuestra asociación, el precio medio de la prestación funeraria propiamente dicho varía muy poco de una población a otra. La diferencia principal se produce en el precio precisamente de los nichos y las sepulturas, que varían desde 200 euros hasta 6.000. Con lo cual es una partida muy importante dentro de esa variación del servicio funerario. ¿Es más barato o más caro enterrar o incinerar? Depende de la población, ya le digo. Hay nichos en España que valen 200 euros y nichos en España que valen 6.000 euros. El precio medio de la incineración en España pues también es bastante regular. Ya. Jesús, una pregunta. Hace un tiempo en Reino Unido, precisamente por el precio tan elevado de los servicios funerarios, provocó un movimiento que no sé si sigue, por cierto, una tendencia de que muchas familias llevaban a enterrar a la gente, a su gente querida, al jardín de casa. ¿Esto se podría hacer en España? Aquí no se puede hacer. Aquí, hasta ahora, si incineras, sí te puedes llevar todavía la ceniza a tu casa o a esparcirla donde quieras, pero si no, tienes que enterrar en un cementerio sin más remedio, por una cuestión sobre todo de salud pública. Ya. Sí, ya. No, es imposible. Y sobre el tema de la funeraria y del tema social, también es importante destacar que somos un país donde hay mucha inmigración, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos viendo temas de los que llegan de África. Hay que recordar también que hay funerarias que se dedican a hacer esos enterramientos, que a veces se nos olvida que esas personas hay que enterrarlas, ¿no? Ya, claro. Y los ayuntamientos tienen obligación, y casi todos lo cumplen perfectamente, de hacerse cargo de esos entierros de gente sin recursos, ¿eh? Pero aquí, no llevarlos a África. Ya. No, aquí enterrarlos. Por ejemplo, hay un cementerio, el cementerio de Cádiz, y si no que me corrija Juan José, hay filas y filas de nichos con números sin identificar, ¿no? Claro. De hecho, por profundizar en ese tema, como he dicho al principio, si no existiera ese convenio previo entre las empresas funerarias y los ayuntamientos en estos casos de falta de recursos, todos los días nos encontraríamos con 4 o 5 casos de este tipo, con lo cual no conozco los detalles de cómo se ha producido esta situación que relatabais, porque no es miembro de esta asociación,
pero sí conozco que diariamente se ocurren ese hecho, las funerarias hacen su servicio y posteriormente los servicios sociales de los ayuntamientos se hacen cargo en las condiciones que tengan establecidas las distintas localidades. Sí, esto ha sido un hecho en Madrid, sí. Concretamente, hace años creo que hubo un pico de 400 servicios funerarios de personas sin recursos hace 4 o 5 años. Bueno. En el caso de esta familia, según nos cuentan nuestros compañeros de Redacción Madrid, lo que ha sucedido es que, primero, por la religión que profesan los padres, no querían la incineración, que era lo más barato, y querían un enterramiento, y entonces, efectivamente, ahí se ha producido, pues un tiempo en el que se ha intentado negociar y ver la posibilidad de financiar eso, pero lo que nos ha sorprendido es que el protocolo no sea, de momento, nos llevamos el cadáver del niño al tanatorio, y después ya lo otro se hablará. A mí esto es lo que me resulta más chocante de este caso concreto, aunque digamos que el caso concreto no es la desidia de una funeraria que dice no, quédese usted con el cadáver, sino que efectivamente se producen unas horas en las que se intenta negociar las posibilidades que tiene la familia, las creencias de la familia, el modo en que lo quieren enterrar, con las posibilidades que se manejaban en ese momento. Y lo sorprendente es eso, que no haya un protocolo de, yo me llevo el cadáver del niño al tanatorio y a partir de ahí ya se verá, ¿no? Muy bien, Jesús Pozo, Juan José López Vivas. Gracias a los dos por estar este ratito en la ventana, A vosotros. Adiós, buenas tardes. Adiós. Gracias.